Universo Marino pretende abarcar lo diverso, profundo e indómito del mar, lo novedoso, extraordinario e insólito. Es el mensaje educativo que nos trae el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Durante décadas me he dedicado a documentar historias del mar y de los hombres que se adentran en él para encontrar sus tesoros más ocultos. Soy el capitán Lestón y esto es Universo Marino. A que estén con nosotros en Ventana a Miami para que conozcan a la persona que aquí en Miami sabe más de pesca, del agua y del universo marino. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Saludos amigos y bienvenidos a esta entrega de Ventana a Miami. En Ventana a Miami vamos a hablar hoy de algo que conocen todos y cada uno de los cubanos, el mar. Vamos a hablar algo o mucho de un tema que los cubanos se preguntan ¿por qué? Y es porque Cuba es una isla, porque Cuba está rodeada de agua, porque en Cuba no hay pescados para comer. Vamos a hablar de qué era Cuba cuando el deporte nacional, además de la pelota, era pescar. ¿Y por qué hoy es tan difícil pescar en Cuba? Vamos a hablar de los lobos marinos que salieron de Cuba, gente experimentada, y que en los Estados Unidos y en otras partes del mundo se convirtieron en ídolos. Y vamos a hablar de por qué aquí en Miami hay tantos barcos, por qué la gente tiene tantas embarcaciones. ¿Por qué cuando salimos a un malecón aquí en Miami vemos a decenas y decenas de yates y de botes en la bahía de Biscayne? ¿Por qué cuando venimos en un avión vemos a centenares de barquitos que parecen punticos diminutos en el agua? Y vamos a hablar con la persona que más sabe de esto. Vamos a hablar con el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Manuel Rodríguez Lestón es un cubano a quien le conoce todo el mundo aquí en Miami por su revista Universo Marino, por su programa Universo Marino, pero también lo conocen por sus obras benéficas que han ayudado a tantos niños utilizando los torneos de pesca. Capitán, bienvenido. Y quisiera primero que dijeras a los oyentes en Cuba, pues, ¿dónde naciste tú y cómo fue tu niñez en Cuba? Bueno, Regalado, primeramente, muchas gracias por esta oportunidad de ponerme en contacto con los cubanos, con nuestras raíces. Y de verdad que efectivamente, oía cuando usted hacía la introducción, efectivamente en cada cubano yo creo que hay un poquito de agua de mar, no sé por qué, pero así es. Incluso hasta las personas que no son aficionados al mar y a la pesca, pues en Universo Marino Magazine encuentran siempre en algún motivo de inteligencia, algún motivo de enseñanza, de educación. Y en el caso mío no es un tanto diferente. Yo nací en un puerto de mar, nací en Regla. Es decir, mi abuelo nació en Regla. Sí, bueno, básicamente nací en el Calixto García, pero mi primer año de vida, tengo una foto donde se me ve con 1 año de edad
y se ven lo que es la refinería que está ahí en el fondo, desde el murito donde me fotografiaron. Con esa mi primera foto se ve lo que es la bahía de La Habana y se ve lo que es la parte de la refinería y todo aquello que había en aquellos tiempos, que no sé todavía si existe. Tú naciste antes de la revolución. Sí. Y tus primeros años, como los míos, fueron allá en Cuba, aunque a mí me mandaron muy joven. Después vamos a saber cómo tú llegaste aquí. Pero ¿cómo fue tu niñez allá en Cuba? Bueno, solamente estuve un año en Regla nada más. Inmediatamente mi familia se mudó para Centro Habana. Y ya yo te diría que prácticamente todo mi desarrollo fue en Centro Habana. Pero estaba cerca del mar. No, totalmente. A tal punto que la última residencia conocida mía era en Malecón y Lealtad. Ah, mira. Entonces la gente me decía, para ti es muy fácil porque desde la ventana de tu casa estás pescando. Tú tiras la vara y ya estás pescando ya. Entonces, bueno, ese fue... ¿Tú eras de uno de esos niños que se tiraban a nadar en el malecón? Yo sí. ¿O a ti te dejaba la familia? No, yo me tiraba también en el malecón. ¿Cómo era eso posible, capitán? Eso era fácil porque en la parte de la punta hay como una escalera y entonces eso es una escalerita que tú vas bajando por ahí y te puedes tirar, vas por los arrecifes y ya llegas al mar y empiezas a nadar ya. ¿Y eso no es peligroso? Tocar contra un arrecife, no, una ola. No. Es peligroso hasta el que no conozca cómo hacerlo, pero ya a la vez que tú te adentras de eso, pues ya lo puedes hacer con facilidad. No tirarte del muro, eso es otra cosa. Tirarse del muro hacia abajo es solamente en muy pocos lugares que tú puedes tirarte del muro del malecón y caer en el agua. Porque como todos sabemos, el malecón está es decir, nuestra isla está en una plataforma insular bastante profunda, pero llega hasta el muro del malecón, llega bastante los arrecifes. Eso es muy, muy difícil. Es muy difícil. Hay una biografía tuya que dice que a los 14 años de edad tú escribiste el diccionario de los peces. Bueno, mira. Explícanos eso. Me regalado, mire, le voy a decir, había una revista que a mi juicio era una de las mejores revistas que había en Cuba en aquellos tiempos, y no lo digo porque fuera política, era una revista bastante apolítica, siempre tenía sus pinceladas, no digo que tenía sus pinceladas, pero era bastante apolítica. Y en la parte final había lo que llamó poderosamente la atención inmediatamente, donde se veían los peces y venía la descripción de los peces, los nombres científicos y la descripción del pez como tal. Eso muchos no lo saben, pero en nuestro país, aparte de tantas cosas que nos achacan, de la televisión, la radio, bueno, nuestro país tenía un señor que se llamó Felipe Poey, que nació en los años 1800 tanto, y fue uno de los grandes ictiólogos de nuestra humanidad. Incluso él, desde aquel tiempo, ya ponía en toneles de salmuera, ponía los peces y hacía intercambio con Cuvier, el francés, y con otros científicos para la descripción de los peces. Entonces, la curiosidad mía nació en esta revista de Mar y Pesca, y la recibíamos o la comprábamos, y yo lo que hacía era recortar la parte de atrás. De la misma manera que la gente coleccionaba las postalitas, bueno, yo no coleccionaba postalitas, yo coleccionaba peces. Y este fue mi primer diccionario, que como se puede apreciar, o como usted lo puede apreciar, es algo bien viejo. Y yo fui recortando, en cada página habían 2 peces. Y yo lo que hacía era recortarlo. Lo hizo otro ictiólogo de mucha fama en Cuba posteriormente, el doctor Darío Guitar, muy conocido. Llegué a tener buena amistad con él posteriormente. Yo te diría que fue uno de los maestros de los que más conocía sobre la ciguatera en Cuba. Tuve la posibilidad de tener amistad con él y de participar en algunos seminarios de él sobre la ciguatera y cosas que nos hablaba. Y me enseñó muchas cosas que posteriormente lo puse a la práctica, y hasta el día de hoy todavía
consulto este diccionario, que yo lo comencé un poquito antes de los 14 años, y ya a los 14 años ya yo tenía, quizás no de este gordo, pero esto fue 15, 16, 17 años, y llegué a tener mi propio diccionario que tiene, no sé, 200, 300 páginas. En la biografía tuya dice que tú eres arquitecto e ingeniero. ¿Correcto? ¿Te graduaste en Cuba? Yo me gradué en Cuba en el 1976 como arquitecto, ¿no? Y sucedió una cosa curiosa, bueno, curiosa para el que no conozca, bueno, pues es curioso. Pero bueno, yo terminé siendo primer expediente en la universidad y existían una especie de intercambio culturales, que algunos primeros expedientes de Bulgaria, Hungría, Alemania, Rusia, iban a estudiar a Cuba, química, la caña de azúcar, mecánica, una serie de cosas, y a su vez en ese intercambio cultural algunos estudiantes iban a estudiar a otros países. A mí me tocó ir a estudiar a Alemania, a la Universidad Técnica de Dresden en Alemania. Supuestamente yo iba a hacer un doctorado en arquitectura, porque yo era arquitecto, pero básicamente eso estuvo parado como 5 años más o menos. Y yo creo que sencillamente no se habían dado cuenta que yo había tenido problemas políticos, que mi padre había estado preso, o estuvo preso, le habían echado 30 años, mi hermano 20 años, mi tío 20 años, y entonces quizás cuando entré a la universidad no me hicieron un escrutinio tan fuerte como para entrar a la universidad. Si no, no hubieran entrado. Si no hubiera entrado, quizás. Pero lo cierto es que parece ser que cuando ya fui a salir del país, sí, ya me investigaron bien, y entonces, bueno, me tuvieron para la beca 5 años. ¿Y la carrera de ingeniería? Por fin pude ir a Alemania, y en Alemania fue otra de las cosas de tragedia de esa. Me envían a una universidad que era una universidad básicamente de ingeniería civil, una universidad de ingeniería estructural. Y entonces, en otras palabras, después de haber esperado casi 6 años de estudiar alemán, de toda esa serie de cosas, me querían virar para Cuba. Y entonces yo dije, no, esto no puede ser, esto es imposible. Yo pienso que ellos más bien pensaban que yo me quería quedar o algo de eso, ¿no? Y de verdad que yo lo que quería estudiar mi doctorado. Y me propusieron vencer los créditos como ingeniero civil y a su vez hacer el doctorado en ingeniería estructural. Entonces eso fue lo que hice. Me dieron la oportunidad, vencí los créditos, es decir, luego yo soy arquitecto cubano, ingeniero civil alemán y doctor en ciencia alemán también, graduado de la Universidad Técnica de Dresden. Y experto en el mar en los Estados Unidos. Bueno, sí. Alemania Oriental no era fácil cuando estaba el comunismo. No, ¿Tú viviste allí mucho tiempo? Yo viví allí casi 6 años. Es decir, nos daban un pase, como se dice, una vez al año, 1 mes, 2 o 3 meses, depende del estudio que uno tuviera que hacer en Cuba. La tesis mía era estudio para aceleración en Cuba de los Juegos Panamericanos de 1991, y yo tenía que hacer mucho estudio del field, en el campo, estudio de campo en Cuba, y bueno, casi todo el tiempo estaba en Alemania y muy poco tiempo en Cuba durante esos casi 6 años, hasta que me gradué en 1985. ¿Y cómo te vas del país? Bueno, esa historia, yo nunca quise dejar a nadie atrás. Fallece mi hermano primero en el año 78. Fallece mi padre en el año 88, 10 años después. Y después, 1 año después exactamente, fallece mi mamá, en el año 89. Y cuando se muere mi mamá en el año 89, yo digo, bueno, pues ahora yo tengo que hacer mi vida. Y a partir de ese momento es que yo tomo la resolución de irme del país, y es que yo comienzo en lo que es la Federación de Pesca Deportiva. Y yo era bueno pescando, más me enseñaron mucho a la gente allí en la Federación de Pesca Deportiva, que era también una federación bastante apolítica, es decir, no se regía por lo que es directamente los cánones del gobierno. Estamos bastante independientes. ¿Qué cosa es la Federación de Pesca Deportiva? Era un grupo de pescadores, básicamente era un grupo de pescadores que nos reuníamos en Cuba, que nos reuníamos ahí en San Rafael, y nos reuníamos, íbamos a pescar juntos,
y hablamos sobre todos los temas de pesca, navegación, todo lo que tenía que ver con pesca, navegación, la federación, y se hacían también competencias de pesca. Y yo en el año 91 ya llevaba pescando 2 años, estoy hablando del 89, y llegué a los estratos más altos de esa federación. Llegué hasta ser presidente de la Federación Cubana de Pesca Deportiva, basado en el trabajo que yo había hecho allí. ¿Y qué hacía el gobierno? Porque ustedes eran como un poco independientes, ¿no? Bastante independientes. De hecho, el gobierno no nos daba nada. El gobierno nosotros no nos daba ni libro, ni nylon para pescar, ni anzuelo, ni bote, ni nada. Era una cosa, todos los trámites que se hicieron y que hacía la federación era basado en trámites particulares que cada cual hacía, como le dicen en Cuba, aquí le decimos compañía, en Cuba le dicen empresa, pues con las empresas. Resuélveme un poco anzuelo, resuélveme un poco era resolver por aquí, resolver por allá. Y bueno, eso nos lo repartíamos ahí en la asociación de nosotros, en la federación de nosotros, y íbamos a pescar juntos. Casi toda la semana salíamos a pescar. ¿Y en qué salían? ¿En bote, en yate, o pescaban del muro de Malecón? Bueno, muchos pescábamos en balsa, pescábamos en el muro de Malecón, la mayoría, y bueno, muy pocos tenían la suerte de poder pescar en un bote, porque todos esos botes tenían que haber estado inscritos antes de 1959. Es decir, comprar un bote era decir que era un bote viejo, aunque todo el mundo sabemos cómo funciona el sistema. Es un bote viejo, pero le ponen un motor de tractor. El tractor se compró en el año 80 y cosas así, que te donaba una empresa o lo que sea. Y entonces así tú tenías el bote, y de esa manera yo en el año 91 llegué a tener un bote también. Un bote que con ese bote vine para acá con toda mi familia en el año 92. Ven acá, tú decidiste ser pescador pensando en que te ibas a escapar del país porque Cuba está rodeada de agua, o porque te gustaba, o porque te gustaba comer pescado y allí en Cuba no había pescado. Es una pregunta interesante, muy interesante. Hay dos pasiones, yo tengo 2 pasiones, lo que es la pesca y la música, ¿no? Yo le diría que yo empecé en la pesca muy temprano. Yo empecé en la pesca cuando tenía ya alrededor de 10, 11 años, en la pesca. Y en la música empecé como 1 año y pico después, así que yo decidí a ir a pescar porque me gustaba pescar. Pero lo primero que yo encontré fue los pescaditos de agua dulce, ir a pescar a un lugar que estaba detrás de... Ese era el nombre que voy a decir, le decían el hoyo de la vieja. Y era como una especie de laguito que tenía un riachuelo que estaba detrás del estadio latinoamericano. Ahí fue donde yo primero empecé a pescar. Y después, bueno, me trasladé al Malecón y empecé a pescar en el Malecón. Pero a mí me gustaba la pesca de toda la vida me gustó. Bueno, de hecho, ya le digo, el diccionario desde que tenía 14 años. Y era una de las pasiones que yo tenía. Diría que me gustaba dibujar, me gustaba mi carrera como carrera, pero como pasión tenía 2 pasiones, lo que era la pesca y la música. Capitán, desde el punto de vista de tu estancia en Cuba, por supuesto que es bien difícil tener un barco en Cuba, y es bien difícil que te dejen salir en un barco porque la ley de las probabilidades, se va a ir. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes navegaban eso? ¿Cómo esa federación podía argumentar? Bueno, chicos, este barco no es para irnos para Miami, este barco es para pescar nosotros. La pregunta es no interesante, es súper inteligente y súper interesante. En pesca deportiva, personalmente, a mí me lo denegaron. Ya perdí la cuenta, yo creo que me lo denegaron como 12 o 14 veces, hasta que ya siendo secretario de la federación, llegó un momento en que ya yo participaba en los Hemingway Internacional, ayudando en los Hemingway Internacional, y uno tenía que subir al bote, uno tenía que revisar el bote, era una función normal para
ver que no hubiera ningún pescado escondido ahí, ninguna aguja escondida. Esos son procedimientos normales que se siguen en Cuba. Y entonces, yo siendo de la federación, trabajando para la federación, yo no podía subir al bote. Subirme al bote, yo no podía. Otros que tenían el carnet se podían subir. Pero eso es ridículo. Es ridículo en extremo, a tal punto que eso marcó un antes y un después. Para mí marcó un antes y un después. Yo dije, yo más nunca voy a hacer esto. O sencillamente me dan el carnet de pesca deportiva, o sencillamente yo, mira, me voy de la federación y eso. Y así se lo hice saber al capitán encargado, al capitán nacional, encargado de lo que es puertos. Y entonces, por fin, después de mucho hablar con él, después de llevar muchas cartas, después de mucho hablar con él, bueno, por fin deciden en el año 91 darme el carnet de pesca deportiva. ¿Y el barquito? Esa es otra historia también. El barquito, si tú no tenías el carnet de pesca deportiva, tú no podías comprar un barquito. Tú solo podías comprar el barco cuando tú tuvieras el carnet de pesca deportiva. Entonces, después de eso me di a la tarea de comprar el bote. Pero tengo que ser franco. Ya desde que yo empecé en el año 89 oficialmente en la Federación de Pesca Deportiva, con toda honestidad ya lo pensé y lo hacía pensando ya sencillamente, ya había muerto toda mi familia o la familia primaria, mi madre, mi padre, mi hermano, y ya yo decía, bueno, ya ahora que me queda a mí, me voy. Y cuando ya tengo el barco empiezo ya en funciones de ver cómo venía para acá. ¿Y cómo te fuiste? Me fui en ese barco. ¿Y cómo? ¿Saliste a pescar? Eso es casi como para hacer un libro regalado. Es muy difícil, pero se lo voy a decir. En Cuba se estila mucho que le dicen los camareros, la gente que están en las cámaras pescando afuera. Lo que hacen aquí, las canoas y eso, bueno, ahí en Cuba lo hacen como una cámara de camión con su vara. Y entonces, bueno, yo planifiqué para que en cada cámara de esas hubiera una mujer y un niño y 2 personas que iban alejando esa cámara. Los separé aproximadamente cada mil metros más o menos. Y entonces ellos 3 salieron un poco alejándose de la costa. Yo tenía que salir de la playita de Baracoa, que era donde yo tenía el bote, y yo tenía que recogerlo a ellos en lo que le llaman la zona de la playa de Chivo, detrás del Morro. En esa parte yo me tenía que interponer entre la costa y cada una de esas balsas. Y eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue traer, en el bote veníamos 13, 3 mujeres, 3 niños y 7 hombres. Y de esa manera, eso fue otro fenómeno porque había que esperar a que oscureciera. Nosotros lo hicimos eso totalmente de día. Lo que nadie se imagina que uno va a hacer, bueno, eso es lo que hice yo. Vamos a irnos de día porque de noche hay mucha vigilancia y de día no hay vigilancia. ¿Y llegaste a? 11 horas después, teníamos planificado que llegáramos como en 7 horas y media, 8 horas, era un chaca de eso, un yumo. Ahí mismo llegamos nosotros, pero llegamos 11 horas después. Vamos a hacer una pausa porque le vamos a pedir al capitán que esté con nosotros mañana y continuar ya hablando de cómo es que aquí se convierte a su llegada a Miami en una de las personas más importantes de la pesca, de divulgar la pesca, el agua, etcétera. Mañana continuamos hablando con el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Radio Martí presentó Ventana a Miami.
Universo Marino pretende abarcar lo diverso, profundo e indómito del mar, lo novedoso, extraordinario e insólito. Es el mensaje educativo que nos trae el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Durante décadas me he dedicado a documentar historias del mar y de los hombres que se adentran en él para encontrar sus tesoros más ocultos. Soy el capitán Lestón y esto es Universo Marino.